el año 2020, que ha sido un año transformacional, tuvimos los siguientes hitos. El 15 de junio la FDA aprobó la lurbinectedina, el Zepzelca, en Estados Unidos para el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico en segunda línea, por procedimiento acelerado. Entró en vigor el acuerdo con Jazz Pharmaceuticals, cobramos 200 millones de euros upfront y después 100 millones más por la aprobación de Zepzelca en Estados Unidos. Generamos nuevos ingresos a través de los royalties por ventas de Jazz Pharmaceuticals después del lanzamiento con gran éxito de Zepzelca en Estados Unidos. Y además, aquí en Europa se iniciaron ventas importantes por uso compasivo de Zepzelca. Al cierre del ejercicio mostramos un balance muy robusto y caja neta positiva. El año pasado, además, entramos en el IBEX 35. Todo ello se consiguió en un entorno de gran dificultad, como saben, por todos los efectos del virus COVID-19. En este contexto, la contribución de la compañía a la sociedad frente a la pandemia ha sido, con plitidepsina, el desarrollo de un potente antiviral para el tratamiento del COVID en pacientes hospitalizados. Se terminó la fase 1/2 positiva, el estudio aplicó. Genómica, por su parte, desarrolló un test de diagnóstico para el SARS-CoV-19, validado con marcado CE en España, disponible desde marzo del 2020. Tiene aquí una gráfica del comportamiento de la acción en bolsa durante el año pasado. Hubo una rentabilidad del 65%, después de que en el año anterior fuese el valor, que el valor subió un 200 y pico por ciento. El volumen medio diario fue de 243.181 títulos. Pueden ver que hubo un mínimo aquí cuando se supo y se declaró todo el problema de la pandemia, y tuvo un máximo aquí en junio cuando nos aprobaron el Zepzelca, la FDA, por procedimiento acelerado en Estados Unidos. El plan de crecimiento para este año. Tenemos el crecimiento orgánico, tenemos 3 productos ya de origen marino, Yondelis, Aplidina y Zepzelca en el mercado. Tendremos posibles aprobaciones de lurbinectedina en otros países este año. En el aspecto clínico, la lurbinectedina comenzará 2 ensayos de fase 3, el confirmatorio en cáncer de pulmón microcítico y otro estudio de registro en mesotelioma. Con el producto PM14 comenzaremos 2 ensayos de fase 2. Con plitidepsina comenzaremos el estudio Neptuno, que es el nombre que le damos a la fase 3 en pacientes moderados de COVID-19. Y también con plitidepsina deberemos comenzar el estudio Aplidur, Aplidina de urgencia. Será una fase 2 en pacientes no asintomáticos, hay un error aquí, paucisintomáticos, o sea, con pocos síntomas. Y luego tenemos el Tivanisiran, es el producto de Sylentis para el tratamiento de ojo seco y síndrome de Sjögren, que ya hemos anunciado que ha comenzado la fase 3. Y luego tenemos, como siempre, estamos buscando productos para licenciar y poder comercializar en Europa. Y esperamos tener una generación de caja importante. Aquí tienen el portafolio de oncología. Como ven aquí arriba, pues ya tenemos 4 productos que están ya aprobados para 4 indicaciones terapéuticas. Y luego tenemos al Zepzelca. Aquí tenemos indicadas 2 fases 2, pero
en este año deberíamos iniciar las fases 3, tanto en cáncer de pulmón microcítico como en mesotelioma. Y el nuevo producto, PM14, debería pasar de fase 1 a fase 2. Ya, como comenté antes, tenemos previsto el lanzamiento de PM14 en 2 fases 2. Un poco el éxito que estamos disfrutando ahora se debe en buena medida al éxito de la lurbinectedina en cáncer de pulmón microcítico. Es un compuesto muy activo y muy seguro, y en el cáncer de pulmón microcítico hay realmente una necesidad terapéutica. Como pueden ver, en el 2019 hubo 30.000 nuevos casos de este tumor en Estados Unidos, y en el 2018, la estadística aquí es del 2018, en Europa hubo 61.300 nuevos casos. Por lo tanto, cáncer de pulmón microcítico es una necesidad médica no cubierta. Solo un 5%, alrededor de un 5% de los pacientes sobreviven más de 5 años. Es uno de los 3 tumores que en Estados Unidos el Congreso estableció como tipo de cáncer recalcitrante, animando a las compañías a buscar soluciones para esos tumores, que son páncreas, un tipo de tumor cerebral y este tipo especial de cáncer de pulmón de célula pequeña. El estándar de tratamiento en segunda línea, donde nos han aprobado la lurbinectedina, era el topotecan, que llevaba 26 años aprobado, y se han ensayado como otros 50 compuestos para ver si podían sustituir al topotecan en segunda línea, y ninguno lo ha logrado hasta ahora. Lo pueden ver también en esta gráfica. La situación que tiene hoy este tipo de tumor, tumor recalcitrante, que es el cáncer de pulmón de célula pequeña. Como ven, en primera línea y aprobado desde finales de los 80, una combinación de un platino con etopósido, al que luego siguió la combinación de otro platino, carboplatino con etopósido en el 99, y muy recientemente se ha incorporado a la primera línea de tratamiento inmunooncología, bien atezolizumab o durvalumab. Esto fue en el 2019. Pero miren la segunda línea. En segunda línea, desde la aprobación del topotecan en el 96 hasta la llegada del Zepzelca no ha habido nada, ¿no? Y en tercera línea, en este momento, no hay nada aprobado. La otra indicación, donde vamos a hacer una fase 3 con lurbinectedina, es otro tipo de cáncer de pulmón, que es el mesotelioma. Se ha hecho un estudio de fase 2 por un grupo cooperativo suizo con 42 pacientes, un estudio que tuvo unos resultados muy prometedores. Pero quizá lo más llamativo es los usos compasivos que nos están llegando para el tratamiento de mesotelioma. Hasta la fecha, 88 pacientes. Eso significa que hay una necesidad terapéutica, porque nos están pidiendo la lurbinectedina por uso compasivo. El mercado de mesotelioma es más reducido que el de cáncer de pulmón microcítico, aunque es un cáncer muy difícil tratamiento, es un cáncer prácticamente incurable. En Estados Unidos, en el 2019 hubo 2.500 nuevos casos y en Europa en el 18, 10.000. Representa una necesidad terapéutica no cubierta. El ratio de tratamiento en segunda línea es del 67% y en tercera del 38%. La media de supervivencia es 12 meses desde el diagnóstico. Por lo tanto, una gran necesidad terapéutica. Aquí está diferenciado el tratamiento que se da en Europa con respecto al que se da en Estados Unidos, pero pueden ver
que realmente en segunda línea, en Estados Unidos está aprobado el pembrolizumab, en Europa nada, y en segunda línea no hay estudios en marcha, estudios de fase 3. Pasamos a ver un poco el interés que hay en nuestros compuestos por parte de muchas compañías farmacéuticas que nos los están licenciando para todo el mundo. Este cuadro es muy ilustrativo, quiere decir que nuestros compuestos son de enorme interés. Como pueden ver, hemos licenciado los tres, Aplidina, Zepzelca y Yondelis, a muchas compañías para todo el mundo. Pues, nuestro primer acuerdo fue con Janssen hace ya muchísimos años, pero continuamos cerrando acuerdos, como pueden ver por las fechas que hay aquí, con diferentes compañías. Y seguimos negociando algunos territorios para nuestros compuestos. Además, también tenemos algún acuerdo de nuestros compuestos de investigación, como es un ADC con Seattle Genetics, que cerramos en el 2018. Vamos a pasar a una novedad del año pasado, que fue el potencial de la plitidepsina para tratar el SARS-2, el COVID-19. Aplidina ya la conocíamos muy bien, está de hecho aprobada en Australia para el tratamiento de mieloma múltiple en tercera línea. Sabíamos el mecanismo de acción, inhibe una proteína muy abundante en nuestras células, que es la F1A, que es proteína en la que parasita el virus del COVID-19. Los virus son partículas muy simples que necesitan parasitar de la maquinaria de nuestras células para poder reproducirse y propagarse. Yo pongo un símil. El virus necesita copiarse, necesita una fotocopiadora para ahí, en cada célula que infectan, copiar entre 5.000 y 25.000 virus nuevos. Y en esa fotocopiadora es clave la proteína F1A, que es la que secuestra la aplidina, con lo cual, con muy pocas moléculas de aplidina, se bloquea toda la replicación y propagación del virus. Al conocer este mecanismo, nosotros, que no teníamos aquí condiciones para hacer ensayos manejando virus peligrosos, hemos recurrido a grupos expertos en el manejo de virus que efectivamente nos demostraron que nuestra hipótesis de que podía funcionar muy bien en COVID-19 era acertada. Aquí tienen unas placas, en la de arriba pueden ver, ahí los puntos claros son virus infectando esas células, que después de tratar con aplidina realmente se ve que queda prácticamente limpio de virus. Esto, que son placas del laboratorio del doctor Luis San Juanes, Isabel Sola y Sonia Zúñiga, no ha sido único. Todos los grupos del mundo que han trabajado con la aplidina han encontrado el mismo resultado. La aplidina es entre un orden de magnitud a 3 órdenes de magnitud más potente que cualquier antiviral que pusieron en el ensayo. O sea que esto lo han visto también el doctor García Sastre, el doctor Krogan, el Instituto Pasteur, el doctor Clotet y ahora también parece ser que un grupo de Taiwán que está trabajando con nosotros con la aplidina. Esto significa que es el más potente antiviral que se ha descrito jamás, en términos de potencia nanomolar. Motivados por eso, llevamos a cabo un ensayo clínico ya con pacientes. Es un ensayo multicéntrico que finalizó en octubre, cumplió los objetivos de seguridad y eficacia con 3 niveles de dosis,
1,5 miligramos durante 3 días, 2 miligramos durante 3 días y 2,5 durante 3 días. El ensayo además demostró una reducción de la carga viral y de la proteína C reactiva, que es un indicador de la inflamación que puede producir una infección. El resultado es que el 81% de los pacientes fueron dados de alta el día 15 sin oxígeno y el 38% antes del día 8. Tenemos una fase 3 ya autorizada en Gran Bretaña y está diseñada para Europa y para ciertos países de América, que esperamos que pueda empezar en breve. Este es el resultado lo traigo aquí para que vean cómo con la dosis de 2,5 miligramos durante 3 días, un paciente tratado con apridina, pueden ver, a ver si el ratón, pueden ver que tenía neumonía bilateral, como pueden ver en estas lesiones que se ven aquí, en esta placa, y en una semana quedó prácticamente limpio de esa neumonía bilateral. En línea con esto, la proteína C reactiva de este paciente descendió muy significativamente. La proteína C reactiva es un indicador de procesos inflamatorios producidos por infecciones. Y luego, esta gráfica a mí me gusta mucho porque es la que nos ha llevado al diseño de la fase 3 que estamos para empezar. Aquí pueden ver lo que tardaron los pacientes en tener una respuesta completa. Respuesta completa es definida por la FDA, es decir, no días de hospitalización, sino respuesta completa. O sea, prácticamente curados. Entonces pueden ver en morado la dosis más pequeña, que es la de 1,5 miligramos durante 3 días, y bueno, pues sí, le va eliminando el virus y se alcanza una respuesta completa, pero tarda bastante. Con 2 miligramos va mejor, pero con 2,5 miligramos es que la probabilidad de que tenga respuesta completa entre el día 5 o 6 y el día 8 es altísima. Entonces, el diseño de la fase 3 es para ver qué porcentaje de pacientes alcanzarán la respuesta completa en ese rango de días, ¿no? Que pensamos que en ese sentido va a ser totalmente imbatible por los datos que tenemos también de la bibliografía de otros compuestos, ¿no? Genómica. Genómica también ha tenido un año muy interesante, puesto que Genómica ya tenía test de virus respiratorios, donde estaban incluidos tres coronavirus catarrales, y que cuando apareció el COVID-19, pues les fue muy fácil también incorporar el COVID-19 a ese test. Y de hecho fue probablemente yo creo que fue la primera o la segunda compañía que tuvo el test disponible. Al mismo tiempo, ese es un test para PCRs. Hemos licenciado de una compañía surcoreana un test de antígenos y tenemos exclusividad para Madrid. Y luego, pues, igual que otros años, nos han seguido renovando el programa de cribado de cáncer de cuello de útero en la Junta de Castilla y León para nuestro test de papiloma. En Sylentis sí afectó el tema del coronavirus en el 2020 porque en la producción de Tivanisiran que necesitábamos para lanzar la fase 3 hubo algún retraso en algunas cosas. Es que
ha habido hasta escasez de viales de vidrio por la producción de vacunas y de otros suministros, con lo cual no se pudo lanzar la fase 3 en el 2020, pero se ha lanzado ahora. A principio de año ya está en marcha la fase 3 de tivanisiran en ojo seco y síndrome de Sjögren. Y tenemos un producto muy interesante que finalmente también empezó la fase 1. Nos tardaron 7 meses en autorizarlo la agencia, pero finalmente ya nos autorizó este año el lanzamiento de la fase 1 para degeneración macular. Ahora, María Luisa de Francia va. En relación con el punto primero del orden del día, el presidente de la Junta ha considerado conveniente que intervenga en este momento la directora financiera de la compañía para que realice una presentación sobre los resultados individuales y consolidados del ejercicio pasado. Sin más, cedo la palabra a la directora financiera de la compañía, doña María Luisa de Francia Caballero. Muchas gracias, señor presidente, señores consejeros, señoras y señores accionistas. En mi intervención voy a referirme al impacto que en los estados financieros y en los resultados del grupo han tenido todos estos hechos y acontecimientos a los que ha hecho referencia en su presentación el señor presidente. De esta manera, empezamos con la entrada en vigor del acuerdo suscrito en el mes de diciembre con Jazz Pharmaceuticals respecto a Zepzelca. Entró en vigor en el mes de enero y esto desencadenó el cobro del pago upfront para PharmaMar de $200 millones. 6 meses más tarde, la FDA aprobó Zepzelca para la indicación de cáncer de pulmón de célula pequeña. Este hito estaba contenido en el acuerdo suscrito con Jazz Pharmaceutical como hito que provocaba también un cobro para PharmaMar de $100 millones. Al mes siguiente de obtenerse la aprobación por la FDA, nuestro socio Jazz inició la comercialización de Zepzelca en Estados Unidos con unos muy buenos resultados. Esto es indicador de 2 cosas. 1, que son unos buenos socios y 2, de la gran necesidad que hay de nuevas terapias para esta indicación de cáncer de pulmón. De las ventas que Jazz alcanzó, PharmaMar obtuvo los royalties correspondientes, que ascendieron a cerca de 13 millones de euros. Muestra también de la necesidad de nuevas terapias en esta indicación de cáncer de pulmón son las ventas que se han alcanzado y realizado en Europa. Ventas que se han hecho solamente en un par de países de Europa bajo el programa de autorización temporal de uso y que han supuesto ingresos superiores a los 21 millones de euros. Por otro lado, las ventas de Yondelis, producto ya maduro que lleva bastantes años en el mercado, han tenido un buen comportamiento, siendo las ventas por unidades superiores incluso a las del ejercicio anterior en algo más de un 1%. Respecto a Yondelis, igual, comentar que se firmaron 7 nuevos contratos de licencia de aquellos territorios recuperados del contrato con Johnson & Johnson, con Janssen. Con esto hemos completado ya todos los territorios mundiales, ya se vende de nuevo en todos los países del mundo Yondelis. Esto supuso también, las firmas de estos contratos, pues ingresos en torno a los 3-4 millones de euros. Se inició, como también se ha comentado, una nueva línea de actividad, abriendo una unidad de virología, en la que este año se destinó aproximadamente el 10% de la cifra total destinada a I+D. Esta cifra total de I+D alcanzó los 53 millones de euros para el grupo. Y, por último,
pero no menos importante también, en el área de diagnóstico, como se ha comentado también, en el mes de marzo había ya 2 test PCR disponibles en el mercado. Igualmente, y para completar todos los ángulos de diagnóstico de COVID, se suscribieron contratos de licencia de distribución con una compañía surcoreana, de manera que hemos distribuido también test de anticuerpos y test de antígenos. Esta distribución hizo alcanzar cerca de 8,5 millones, 9 millones de ventas, las ventas de test de diagnóstico de PCR. De esta manera, con todo esto que acabo de explicar, esto significó que los ingresos totales del grupo crecieron un 215% con respecto a los del ejercicio anterior, alcanzando los 270 millones de euros. Todos los elementos que componen estos ingresos se incrementaron con respecto al ejercicio anterior: las ventas de oncología, las ventas de diagnóstico, los royalties recibidos y los acuerdos de licencia, representando los ingresos por acuerdos de licencia un 52% de este total de ingresos. Los ingresos se incrementaron, tal como acabo de explicar. Los gastos se mantuvieron en niveles similares a los del ejercicio anterior, de manera que el grupo obtuvo un resultado neto al final del ejercicio de 137 millones de euros, un EBITDA de 163, se generó flujo de caja operativo por importe de 278 millones de euros. Y estos 278 millones ya incluyen, obviamente, las cantidades destinadas a I+D, el gasto en I+D, que, como he comentado antes, alcanzó los 53 millones de euros. El grupo redujo la deuda total en unos 30 millones de euros, cerrando la cifra de deuda en 53 millones, de la cual un 71% es a largo plazo. En los últimos 3 años se ha reducido la deuda en un 50%. Cerramos el ejercicio con tesorería e inversiones financieras por un total de 216 millones de euros, lo que significa que podemos afrontar sin tensión de ningún tipo todos los proyectos de desarrollo que acaba de explicar el señor presidente en su presentación. Todos estos resultados operativos y financieros han venido acompañados de buenas prácticas en el ámbito medioambiental, social y de gobierno corporativo. Aspectos que cada vez más impregnan la vida de las sociedades. El Grupo PharmaMar está obviamente comprometido con estos 3 aspectos, así como con el mantenimiento de una relación óptima con sus grupos de interés. En este sentido, pueden ver en la pantalla medidas y acciones que se han tomado en el año 2020 en relación con el ámbito ESG. En el año 2020 solicitamos a un consultor externo la elaboración de un análisis de la posición del Grupo PharmaMar en materia de sostenibilidad. Cuáles eran nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas, así como los puntos de mejora. Puntos de mejora en los que estamos trabajando con el fin de ser una referencia sólida y fiable para todos nuestros grupos de interés, entre los que están nuestros pacientes, nuestros proveedores, nuestros socios, las personas que trabajan con nosotros, lógicamente nuestros accionistas y también el planeta, especialmente comprometidos con la biodiversidad marina, puesto que es el mar el origen de los principios activos de nuestros productos. Y con esto pongo fin a mi intervención, agradeciéndoles la atención a todos ustedes y le devuelvo la palabra al señor secretario. Tal y como les prometí anteriormente y una vez concluidas todas las verificaciones oportunas, les confirmo como definitivas
las cifras provisionales de asistencia que les facilité anteriormente. Seguidamente damos paso al turno de intervenciones de los señores accionistas que lo han solicitado a través de la plataforma de asistencia telemática habilitada al efecto. La primera pregunta es del accionista Samuel Bustos Pérez, que pregunta lo siguiente. Buenos días. Quisiera saber por qué se optó por un procedimiento voluntario de armonización, VHP, del ensayo fase 3 de Aplidina en Europa y no individual en cada país, ya que parece que Reino Unido, que parece que no entra dentro de este procedimiento, ya ha dado su ok y ha sido más rápido que los incluidos en el VHP, del que, por cierto, han pasado 60 días. La media es de 52 por parte de la EMA y no tenemos ningún tipo de noticia, ni de si se ha empezado en Reino Unido tras su OK. La respuesta es, nosotros opinamos que si uno desea hacer el estudio en varios países de la Unión Europea, es más rápido el procedimiento de armonización, el procedimiento VHP, y por eso hemos elegido ese procedimiento. Siguiente pregunta de Francisco Javier Caballero es la siguiente. Quiere saber las fechas exactas en el desarrollo del proceso VHP, es decir, A, fecha de solicitud al VHP-A para inicio del CTA, Clinical Trial Application, B, fecha de aceptación por parte del VHP-A, C, fecha de inicio del VHP, D, fecha y país que formuló GNA, Grounds for Non-Acceptance, E, fecha de respuesta de Farmamar a las objeciones del CTA, F, fecha de inicio a la fase nacional. ¿En qué fecha estamos ahora del VHP? ¿Por qué, estando en la situación de pandemia mundial, no se acortan los plazos al igual que se hace con otros ensayos clínicos? Gracias. La respuesta es, según el procedimiento establecido, y una vez ya respondidas todas las cuestiones a las diferentes agencias, esperamos que en muy breve plazo podamos obtener la aprobación del protocolo clínico. Una vez obtenida esta aprobación, se deben iniciar los procedimientos administrativos de las fases nacionales, pero ya estamos hablando de plazos muy breves. Este mismo accionista hace otra pregunta, que es la siguiente. Dice, la EMA, el 12 del 3 de 2021, en su reporte anual del 2020, expresa en el punto 5.3 o de Recommendations lo siguiente. La EMA continuará manteniendo las medidas mínimas de implementación después de la sentencia general del Tribunal sobre el caso Aplidin. 3 puntos suspensivos. ¿Qué medidas son? Pregunta. ¿Cuándo finaliza el plazo para cumplir la sentencia del Tribunal? ¿Puede afectar esta sentencia a los procesos regulatorios de Farmamar en la Unión Europea, ya que ha hecho mucho daño esto en la credibilidad de la EMA? Gracias. Bueno, como saben, a Farmamar, con el estudio de fase 3 de Aplidina en mieloma múltiple, cuando se presentó el estudio que había cumplido los objetivos primarios, secundarios perfectamente y que además tanto el reporter como el correporter, después de un año de evaluación, recomendaron su aprobación y además teníamos el estatus de Orphan Drug. En el último momento y de sorpresa pues nos dieron una negativa. Nos pareció tan sorprendente que consideramos la posibilidad de recurrirlo, lo recurrimos y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo nos ha dado la razón.
por conflicto de interés con una compañía farmacéutica y cargándoles con las costas del proceso. Ahora lo que nos han dicho es que nos va a volver el tema a la EMA para que nos lo vuelvan a evaluar. La EMA, que fue el mismo que ahora le ha quitado la razón el Tribunal Superior de Justicia, pues suponemos que nos estará esperando y no estará muy favorable a verlo con ojos neutros, no lo sé, pero el tema está así ahora. Otra pregunta que hace el mismo accionista. ¿Ha cumplido el contra-split el objetivo por el cual lo llevaron en marcha? Bueno, dice, lo llevaron en marcha. Dice, ¿cuál fue ese objetivo? La respuesta es, sí se está cumpliendo ese objetivo. En gráficos de volatilidad a 30 días e incluso a 100 días, desde el momento del contra-split, se observa ya una cierta tendencia a la baja en la volatilidad. Otra pregunta del mismo accionista. Buenos días. ¿Por qué la empresa apenas da información de sus avances a los inversores minoritarios? Parece que seamos de segunda división y debamos saber menos que otro tipo de inversores, como grandes fondos, llegando a no responder a algún email pidiendo información o respondiendo a desgana a las llamadas telefónicas, dando a entender que la información se da a otros fondos que a la empresa le interesa. Bueno, desde la compañía damos la misma información a todos los accionistas sin distinción y hacemos pública la información al mismo tiempo para todos, a través de sus cauces establecidos, ya sea la CNMV, página web, etc. Otra pregunta del mismo. ¿Cuándo van a publicarse los resultados del estudio fase 2 de Aplidin para COVID-19? La rueda de prensa se produjo el pasado mes de octubre de 2020 y desde entonces no se sabe nada de ellos. Me gustaría reiterar que, tal como anunciamos en la nota de prensa el pasado 16 de octubre, los datos completos del estudio se publicarán en próximos congresos científicos o en uno o varios artículos en una revista médica de prestigio. La obtención de esos datos y el proceso de publicación en cualquiera de sus formas lleva su tiempo, pero porque primero hay que confeccionar el Clinical Study Report. Y cuando se produzca, informaremos convenientemente al mercado. En cualquier caso, esperamos que se publiquen en los próximos meses. Otro accionista, Fernando Monllor Herrero, hace 4 preguntas. Pregunta 1. Con los datos clínicos que le llegan a la empresa desde Estados Unidos en la indicación de cáncer de pulmón microcítico, ¿considera que a un año vista la LURBI podría tener el full approval de la FDA independientemente de los resultados que se obtengan en el ensayo clínico de fase 3? Pregunta 2. ¿Qué posibilidades hay de que este mismo año los pacientes españoles, así como los pacientes de países europeos, puedan acceder a la LURBI en uso compasivo para la segunda línea de cáncer de pulmón microcítico, como ya sucede en Francia? 3. Sabiendo los resultados positivos en cuanto a toxicidad del ensayo de fase 1 para small cell lung cancer, cáncer de pulmón microcítico en Japón, ¿podríamos tener un acuerdo comercial similar al de Jazz Pharmaceuticals en Japón o en China de aquí a final de año? Y la pregunta 4 es, ¿podría el durvalumab cerrar las puertas a la LURBI o hay subindicaciones donde la LURBI en el binomio eficacia-toxicidad está demostrando ser imbatible? A la pregunta 1 contesto. Como hemos anunciado, vamos a empezar este año un ensayo de fase 3 de Zepzelca
en tercera línea de tratamiento. Este ensayo se está ahora acordando con las autoridades, de forma que sirva tanto para conseguir el full approval de la FDA como para una posible aprobación en Europa. A la pregunta 2, dice, igual que en Francia, en otros países europeos, incluida España, está abierto el uso compasivo de Zepzelca en cáncer de pulmón microcítico. Es importante señalar que en Francia, en 2020, se trataron con Zepzelca más de 650 pacientes por uso compasivo. Eso indica una gran aceptación y una gran necesidad médica. Y, bueno, en los países de Europa que permiten el compasivo, pues estamos, cuando nos lo piden, concediéndolo. A la pregunta 3, sí, estamos en contacto con varias compañías en Japón que están interesadas en el fármaco. A la pregunta 4, en mesotelioma todavía hay muchos pacientes que una vez recibido la primera línea de tratamiento no tienen alternativas satisfactorias, por lo que Zepzelca puede tener un papel muy importante para el tratamiento de esos pacientes. Un poco es ilustrativo que a fecha de hoy se han tratado ya 88 pacientes de mesotelioma con Lurbi por uso compasivo, demostrando que hay una necesidad terapéutica de lurbinectedina en esta indicación, independientemente de que haya otros tratamientos. Pero están pidiendo Lurbi. Otro accionista, Pablo Martínez Almagro, pregunta: ¿se ha solicitado o se tiene previsto solicitar en Estados Unidos? Me he saltado un accionista. El accionista es David Agramonte, que pregunta: buenos días. Orientativamente, ¿qué previsión de evolución de los ingresos tienen en los próximos 2 años? Muchas gracias. Nosotros no damos guías de resultados futuros. El siguiente accionista es Pablo Martínez Almagro, que pregunta: ¿se ha solicitado o se tiene previsto solicitar en Estados Unidos un ensayo fase 3 de Aplidin para el tratamiento del COVID-19? La respuesta es: hemos decidido priorizar el estudio en Europa. Así pues, tenemos el estudio Neptuno, que actualmente en puesta en marcha, que incluye Europa, no solo Europa, también varios países de América, habida cuenta que el estudio de prueba de concepto se realizó en España y que pretende llegar también a Latinoamérica, y para cuya presentación a las autoridades ya se disponía de la información más completa. De manera que estamos priorizando el estudio en Europa, al que vamos a incorporar varios países de Latinoamérica. El estudio de hacer un estudio en Estados Unidos sería muy parecido y de momento vamos a priorizar el estudio Neptuno. Con esto están contestadas las preguntas y procede ahora, una vez terminado el turno de preguntas de los señores accionistas, someter a la aprobación de la Junta General las propuestas de acuerdo sobre los puntos del orden del día que ha formulado el Consejo de Administración. Tiene la palabra el señor secretario.